nos vamos a movilizar nuevamente al Legislativo, a la Asamblea Nacional, donde Verónica Rivadeneira se encuentra para darnos a conocer algunos pronunciamientos de varios legisladores, esto frente al asesinato del fiscal de Guayaquil, César Suárez, un atentado que se habría producido el día de ayer y sobre también el cual la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ya se pronunció y anunció investigaciones. Así que vamos de inmediato con Verónica para escuchar el pronunciamiento de los asambleístas Jorge Peñafiel y Jorge Acaiturri. Verónica, el paso es contigo. Corape informa. Y el país se integra. Un saludo para ti, Elba, y para toda la audiencia de Corape Digital TV. Los saludamos desde la Asamblea Nacional para obtener algunas reacciones con respecto al asesinato del fiscal César Suárez. Nos encontramos en este momento con el legislador del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, quien quisiéramos consultarle qué piensa con respecto al asesinato del fiscal César Suárez, un fiscal importante que había estado investigando casos de narcotráfico, corrupción hospitalaria y ahora último justamente la irrupción violenta de estas 13 personas que entraron a TC Televisión en Guayaquil. Bueno, en principio decir que estamos ante una emergencia que no es de una sola vía. No es solamente la lucha contra la inseguridad en la calle, contra los delincuentes de la calle, sino que estamos ante verdaderamente estructuras conformadas para el crimen organizado, que tienen jerarquías, que tienen facultades, que tienen diversos tipos de dirección y de comando. Atacar a la calle, es decir, al delincuente de la calle, es correcto, sin duda alguna, que es lo que está haciendo el presidente de la República con esta declaratoria de guerra. Pero esto va mucho más allá de exclusivamente atacar a la calle o a los delincuentes rasos. ¿Qué dice usted? ¿Qué mensaje está dando como de alguna forma la delincuencia a la Fiscalía? ¿Qué quiere decir con esto? Porque prácticamente también hay una responsabilidad del Estado en no protegerle a esta persona que estaba supuestamente, como iba a una audiencia telemática, no le protegen, pero si se dirigía a una audiencia telemática tenía que garantizar su protección. Efectivamente, yo se lo he dicho al presidente de la República varias veces, que se necesita proteger a los funcionarios del Estado, jueces, fiscales, probos, buenos, que tiene el país, también personajes públicos, asambleístas, que estamos dando la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad y sobre todo enfrentándonos a las bandas criminales. Ese trabajo es una necesidad urgente del Estado, que va más allá, repito, de llevar a los delincuentes rasos a la cárcel o someterlos de alguna manera. El tema es tener inteligencia, tener herramientas claras, proveer de seguridad a los funcionarios que están dando esa batalla. Una vez que tengamos una inteligencia dotada, una policía dotada y además seguridad para los funcionarios que estamos dando la batalla contra la corrupción y la inseguridad, podemos pensar que estamos efectivamente ganando la guerra. Si es que no lo hacemos de esa manera técnica, profesional y sobre todo presente, que no sucedió en el caso de César Suárez, que no ha sucedido en el caso de Fernando Villavicencio, que no ha sucedido en el caso de muchos otros funcionarios que no salen a la luz pública, pero que son amedrentados, perseguidos. Esa guerra se va a perder. Y si le perdemos la guerra, perdemos la esperanza en este país. Por tanto, señor presidente, tenemos que actuar de inmediato, desde todas las aristas de la guerra, no solamente llevando a los pobres delincuentes a la cárcel, que es correcto, los delincuentes rasos, sino atacar la estructura desde el más alto liderazgo hasta todas las estructuras económicas que manejan en el país. ¿Qué dice usted con lo que dijo la fiscal Diana Salazar, que ella mencionó que este es un mensaje del crimen organizado porque se está combatiendo, digamos, a las mafias, a los grupos terroristas? ¿Usted cree que ese es el mensaje que quieren dar ellos o había algo ya anterior? Porque aparentemente él había estado en casos muy complicados. Ocurre el día en que llega Daniel Salcedo a Ecuador, también coincide. Yo creo que es en doble sentido. En principio es un mensaje, como dice la señora fiscal general del Estado, para precisamente amedrentar a quienes estamos luchando contra la corrupción y la inseguridad, para evitar que las líneas de investigación continúen desde la Fiscalía, desde la Asamblea Nacional, desde las instancias del Poder Público. Pero también es un mensaje de la estructura criminal a la cual pertenece el señor Salcedo, porque el señor Salcedo era una pieza fundamental en esta estructura criminal. Entonces, al apresarlo y al traerlo al Ecuador, lo que querían dar es un mensaje de que cuidado me lo meten preso, cuidado me lo tratan mal. Y eso no debe permitirse. Aquí la ley se aplica para todos, sea quien sea. ¿Cómo garantizar que no escape? Porque ya ha pasado en otras veces, escapó Fito, escapó Colón Pico, porque le trasladaron a una cárcel que no es una cárcel de alta seguridad, que fue la de Riobamba. ¿Qué se esperaría en este caso de Daniel Salcedo? Y también escapó Glass, no se olvide, que también es un prófugo de la justicia. Y también fugó Rafael Correa, que son también personajes que están vinculados a casos de corrupción muy grandes en el país.
¿Qué hacer? Mucho. Depurar la justicia primero. El primer deber que tenemos como Estado ecuatoriano es depurar su justicia. Proveerle a los funcionarios que están haciendo esa depuración de la seguridad necesaria, dotarles de herramientas jurídicas como lo estamos haciendo en la Asamblea Nacional, para que la policía también ataque esas estructuras. La ley de inteligencia que estamos promoviendo en la Asamblea Nacional es algo absolutamente necesario para dotar de tecnología y de capacidad operativa a la Policía Nacional y poder dar con esos capos de la mafia que están mucho más arriba que tan solo los delincuentes que estamos apresando en este momento. ¿Usted como legislador tiene temor de algo? ¿Cómo se siente usted como funcionario del Estado ante toda esta ola de violencia que lamentablemente a la que estamos prácticamente están desprotegidos también? No solamente los ciudadanos, sino también los funcionarios, como ya hemos visto con esta última muerte del fiscal. ¿Temor? No tengo temor. Lo que hay que tener es cuidado para efectivamente las investigaciones llevarlas probamente, llevarlas correctamente para poder tener resultados positivos. Y eso, evidenciarlo a las autoridades correspondientes para que se inicien los procedimientos que corresponden y de esa manera pues luchar contra la corrupción. Aquí van a tener un legislador que no se va a amedrentar y no va a detener su trabajo. Lo que efectivamente sí vamos a hacer es protegernos más y además atender lo importante, lo necesario para el país y ya evitar de tratar temas que no tienen ninguna trascendencia. ¿Qué reformas se pueden hacer en este caso para garantizar esta protección que necesitan? ¿Necesitamos una reforma legal o es solamente voluntad política lo que se requiere para proteger a estos funcionarios? Yo creo que lo que se necesita es tener claro un objetivo político. Sí, reformas se necesitan, no creo que sean lo principal, porque en este punto es un tema de ejecución, pero sí se necesita un objetivo político, un liderazgo político que una al país. Y allí es en donde el presidente de la República está fallando, porque en vez de unir al país, empieza a dividir y a establecer diferencias con ciertos líderes políticos, que no tienen ningún sentido en esta lucha contra la inseguridad, en esta guerra declarada a las bandas criminales. Necesitamos un objetivo político y unidad nacional. Agradecemos la presencia del legislador Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, quien nos ha mencionado las posibilidades que tiene el gobierno para garantizar la protección, por ejemplo, de los fiscales y que no vuelva a ocurrir hechos lamentables como el ocurrido ayer. César Suárez, fiscal del Guayas, que fue asesinado. Seguimos contigo, Elvi, desde Estudios Corape Informa. Y el Ecuador se integra, muchas gracias a Verónica. Ahí estuvimos conociendo en primera parte el pronunciamiento del asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, quien lamentó el asesinato del fiscal de Guayaquil, César Suárez. Aquí también habló de la protección a quienes luchan contra la corrupción, la inseguridad y bandas criminales, una protección y garantías que en este caso debe brindárseles desde el Estado.